Bienvenido a un nuevo episodio de Conversaciones con Propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que ha generado muchas preguntas, debates, incluso muchos malentendidos a lo largo de la historia. El programa de hoy se llama Religión versus Relación. Y es que cuando escuchamos la palabra religión, muchas personas piensan en normas, rituales, tradiciones, obligaciones o instituciones. Para algunos, la religión representa algo positivo. Para otros, representa una experiencia difícil o incluso decepcionante. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, descubrimos algo sorprendente. Jesús dedicó gran parte de su ministerio a confrontar una religiosidad vacía que había perdido de vista lo más importante. No vino simplemente a establecer un sistema religioso más, vino a abrir un camino para que las personas pudieran tener una relación auténtica con Dios. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Es lo mismo tener una religión que tener una relación con Dios? ¿Puede una persona ser muy religiosa y sin embargo estar lejos de Dios? Oh. ¿Y es posible conocer realmente a Dios más allá de los rituales, las tradiciones y las apariencias externas? Bien, a lo largo de este programa de Conversaciones con Propósito, vamos a reflexionar sobre estas cuestiones. Hablaremos de las diferencias entre cumplir normas y conocer a Dios, entre practicar una religión y vivir una relación transformadora con Él. Porque quizás la pregunta más importante no sea cuánta religión tenemos, sino cuánto conocemos realmente a Dios. Así que te invitamos a quedarte con nosotros, abrir tu mente, también tu corazón, y acompañarnos en esta conversación que puede ayudarnos a redescubrir la esencia misma de la fe cristiana. Y para ayudarnos a profundizar en este tema tan relevante, tenemos nuevamente con nosotros a un amigo ya de la casa. Nos acompaña el pastor Vicente, pastor de Punto de Encuentro en Cartagena, un hombre apasionado por la enseñanza de la palabra de Dios, comprometido también con compartir el mensaje del Evangelio de una manera clara, de una manera práctica y centrada sobre todo en Cristo. A lo largo de su ministerio ha ayudado y sigue ayudando a muchas personas en su crecimiento espiritual, ayudándoles a comprender que la fe cristiana no consiste únicamente en seguir una serie de normas o tradiciones, sino en desarrollar una relación viva y personal con Dios. Por eso estamos seguros que su experiencia y su mirada, su perspectiva, va a enriquecer enormemente esta conversación. Así que ya sin más, vamos a darle paso, vamos a permitir que nuestro amigo Vicente se conecte con nosotros. Vamos a verlo, a ver. Vicente, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que seguramente no solamente es muy interesante, sino que a la vez es profundo. Lo hemos querido denominar religión versus relación. Pero antes de nada, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por de nuevo estar aquí con nosotros en Conversaciones con Propósito. ¿Cómo estás? Muy bien, contento y disfrutando y agradecido por este tiempo y este espacio que me permite disfrutar juntamente contigo para hablar de la verdad de Cristo. Qué bueno. Vicente, cuando hablamos esto es una frase muy habitual, ¿no? No, nosotros no somos religiosos, no creemos en la religión, creemos en la relación, ¿sí? Y es una respuesta que solemos dar a las personas que, bueno, que demandan, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Señal de la esperanza que hay en nosotros. Y nosotros, pues, con mansedumbre le respondemos. ¿Qué le respondemos? ¿Tú qué le respondes a esas personas que dicen, qué diferencia hay entre religión, cuando dices yo no soy religioso, ¿qué estamos queriendo decir, Vicente? Yo pienso que cuando yo digo no somos religiosos, creo que estamos diciendo que no vivimos nuestra cristiandad dentro de un mundo lleno de dogmas, de leyes, de juicios, de forma que vivimos sino, esforzándonos y creyéndonos que somos nosotros los autores de nuestra propia vida cristiana y nuestra propia salvación.
Wow. sino que Cristo es el que reina en nosotros. O sea, que nosotros creemos que Cristo reina en nosotros o gobierna en nosotros, ¿no? Y que nosotros ya no nos gobernamos a nosotros mismos. ¿Esto es lo que estás queriendo decir? Correcto, totalmente. ¿Y eso cómo se hace, Vicente? Pues la verdad que esto no es un día para otro, es un trato que uno va dejándose transformar por medio de poco a poco, ¿no? Pero una de las cosas que uno tiene que hacer o debería hacer para ir creciendo es viviendo, sabiendo que uno no, que el que ha prometido darnos vida eterna y salvación es Cristo y que Él se ha comprometido en que solo por la fe, si creemos en Él, podemos alcanzar esa fe y esa salvación y esa vida eterna. Teniendo fe y seguridad en esto, en estas palabras que Jesús nos enseñó en su palabra, en su evangelio, pues podemos de esa manera confiar en Él y no ir viviendo la cristiandad lleno de culpabilidad por cuando pecamos. De otra manera, no viendo el pecado como algo malo, sino viendo el pecado, yo voy a decir una palabra y va a sonar muy, muy terrible, pero creo que el pecado es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Wow. ¿Sabes por qué? Porque creo que el pecado no es para las personas que tenemos a Cristo, que hemos creído en Cristo, ¿no? No digo las personas que no conocen a Dios, sino las personas que tienen a Cristo en su corazón. El pecado simplemente es como esa alarma, warning, warning, que nos muestra cómo está nuestra vida y que es la forma de nosotros ver lo que está mal para poder corregirlo, ¿no? Porque cómo yo voy a darme cuenta si tengo un mal carácter, me doy cuenta cuando sale una mala palabra, sale una mala agresividad, ahí me doy cuenta para poder corregir esa agresividad, para poder corregir esa forma, ¿no? Entonces creo que el pecado lo hemos endemoniciado mucho, lo hemos llenado de algo muy malo, pero creo que eso lo hemos hecho a causa de vivir en una religión llena de leyes donde hemos juzgado mucho el pecado y no hemos buscado la forma de ver el pecado como algo que nos puede satisfacer a nosotros en cuanto a ver nuestra vida para poder cambiarle y modificarle y mejorar nuestra vida, para agradar a Dios. Sí, pero podemos pecar y no darnos cuenta de que hemos pecado. Hombre, yo pienso que el Espíritu Santo redarguye de pecado a la persona. Yo, por ejemplo, hay pecados y pecados, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, cuando peco, uno se siente mal. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro fiel amigo, el que está ahí con nosotros todos los días, y es el que cuando algo hacemos mal nos hace sentir mal. Por eso cuando el pecado sale a la luz en nuestra vida, porque hemos cometido algo, hemos hecho algo, ese pecado nos trae consigo un sentimiento, pero hay que tener cuidado con ese sentimiento, porque hay el sentimiento que el Espíritu Santo pone para que nos demos cuenta y nos arrepintamos, y está el sentimiento lleno de culpabilidad y de veneno, que es producido por Satanás para nosotros entrar en una culpabilidad, y esa culpabilidad nos lleva a alejarnos luego de Dios. Por eso digo, hay que tener cuidado por eso, pero creo que sí, creo que en parte el pecado no es que hay que celebrarlo, pero sí hay que verlo como algo que nos ayuda a poder ver que está mal en nuestra vida. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque lo que estás diciendo es muy interesante. Ya empezamos a ver el pecado de una manera, como tú has comentado, de una manera diferente. Sin embargo, en la experiencia nos damos cuenta de que cuando uno reconoce que ha pecado, reconoce porque el Espíritu Santo le alumbra en ese sentido y dice, oye, he fallado en esto o estoy pecando en esto, ¿no? Y el Espíritu Santo redarguye. ¿Verdad que muchas veces encontramos que lejos de ver eso como un potenciador para acercarnos a Dios, nos ocurre un tanto diferente, ¿no? Es decir, que a veces cuando nos sentimos mal por el pecado, tratamos de, bueno, lo que hacía Adán cuando pecó, ¿no? Esconderse o Mm, la vergüenza le alejaba de Dios o la culpa. Empezamos a sentir mm, culpa y, uy, esto como que nos aplasta, es una emoción que no queremos tener, que resistimos y que de alguna manera provoca, lejos de acercarnos a Dios, como tú dices, ¿sí? Nos aleja de Dios, ¿no? Parece como que tratamos de, bueno, de escondernos de Dios, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué crees que total. sucede estas cosas? ¿Por qué crees que nos sucede, no sé, que
cuando somos redargüidos de pecado y conscientes de que hemos cometido un pecado que sabemos que, o hecho algo que sabemos que a Dios no le agrada, ¿por qué tendemos, a veces tendemos incluso a taparlo, ¿no? A esconderlo, ¿no? Sí, Porque de alguna manera hay ese sentimiento de culpa o esa vergüenza que surge, ¿no? De esa transgresión, digámoslo de esta manera, ¿no? ¿Por qué crees que nos pasa esto? creo que esto nos pasa porque venimos con un pensamiento muy, a ver cómo lo digo, muy como juzgándonos a nosotros mismos y muy religioso, ¿no? Porque la religión nos ha enseñado que el pecado se juzga, pero no nos ha ayudado a ver más allá de ese juicio, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos autojuzgamos a nosotros cuando hacemos algo malo y eso nos lleva a tener un sentimiento de culpabilidad y muchas veces entramos en el sentimiento de remordimiento, pero eso no nos lleva a un arrepentimiento. Arrepentimiento es una cosa y remordimiento otra. Entonces, Mm. causamente el diablo, sabiendo nuestra vergüenza, nuestro miedo, nuestro propio juicio, nos lleva a ese remordimiento y nos aleja de poder. En cambio, cuando nosotros vemos el pecado no como algo que nos lleva a algo malo, sino que nos enseña a poder cambiar nuestra vida, vemos el pecado de forma que nos podemos vivir arrepintiéndonos y restaurando y cambiando ese momento, ¿no? En cambio, si solamente vemos el pecado, lo juzgamos, nos sentimos mal, nos sentimos remordimiento, ya no nos estamos arrepintiendo y de otra manera estamos luego por la vergüenza alejándonos de Dios, como hizo Adán, que se escondía y se tapaba por su verdad. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con, o sea, el hecho de que cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está alineado con la voluntad de Dios y que eso es, bueno, la definición de pecado es eso, ¿no? Errar en el blanco, no estamos fallando, no estamos acertando en el blanco. Nuestra vida a veces se vuelve errática en ese sentido, ¿no? Cometemos errores que le llamamos pecados. Es una palabra muy escandalosa, pero pecado significa simplemente errar en el blanco, ¿no? O no estar alineado con la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces nos alejamos por vergüenza, por culpa, porque a lo mejor no tenemos un conocimiento, ¿no? Digamos, correcto del corazón o del carácter de Dios, ¿no? A veces el no saber que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Que Él es amor, no que tiene amor, ¿no? Me gusta mucho decir esto, ¿no? No es que Dios tenga amor, claro que tiene amor, pero es más que Él tiene amor, Él es amor, ¿no? Entonces, claro, cuando no tenemos esa característica de su carácter de una manera integrada en nuestro interior, siempre tenemos la versión que nos ha enseñado la religión de que Dios es un Dios de castigo, un Dios de juicio, un Dios que condena al malvado y que, bueno, y que es peor incluso que el diablo, ¿no? Como te equivoques, ¿verdad? O sea que Entonces, bueno, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué crees que esto puede ir por ahí, ¿no? O sea, que el hecho de bastante. conocer el verdadero carácter de Dios, sí que es verdad que Dios es justo y que no va a dar por inocente al culpable, pero también entendemos, porque además la Biblia nos lo explica, ¿no? La Biblia nos lo enseña, que Dios es un Dios de amor, ¿no? Tú lo has dicho antes, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su... Es más, Pablo dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Esto es Ahí, maravilloso, ¿verdad? Porque bueno, de alguna manera aquí podemos ver el corazón de Dios, ¿no? Es un corazón que, a pesar de que sabe que nosotros hemos cometido errores, Él está deseando que nos acerquemos a Él para, en ese proceso, no de culpa, sino de arrepentimiento, de no, arrepentimiento, podamos volver a alinearnos con Él, ¿no? Qué interesante. así. Que bueno, yo quiero comentar una cosa porque ha hablado del amor de Dios y hay un tema que como cristianos tenemos que también que tener muy claro. Y es que muchas veces pensamos que debemos vivir nuestra vida de forma haciendo las cosas bien para ganarnos el amor de Dios, para que Dios nos ame y Dios no lo desagrademos a Dios. Mucho cuidado. Siempre vamos con ese pensamiento religioso, legalista, y creo que eso es una cosa que tenemos que aprender a cambiar ese pensamiento y entender que Dios ya nos amó
y que y nos ama incondicionalmente y que no hay nada que podamos hacer para ganar o merecer su amor. Wow. Que Él nos ama haciendo aún lo más malo, porque Él ya nos amó. Dice que antes de la fundación del mundo ya Él nos amó y preparó a su Hijo para eso, para entregarlo por nosotros. Entonces, qué bueno es que podamos vivir pensando que no debo hacer nada para merecer su amor, sino que o para... Porque muchas veces pensamos que nosotros debemos vivir las cosas haciendo las cosas para merecer su amor. Pero no, esto nos libera cuando realmente nos damos cuenta que Dios ya nos amó, ya nos ama y nos amará siempre, porque para eso entregó lo más valioso a su Hijo amado. Wow. Qué interesante, ¿no? Lo que dices, que cómo cambia nuestra manera de pensar cuando pensamos así, ¿no? Que no tenemos que hacer nada para agradar a Dios, sino o para ganarnos el amor y el favor de Dios, sino que lo que hacemos es obedecerle porque ya hemos experimentado su amor y su aceptación, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Aquí cambia el paradigma, es totalmente diferente, ¿no? Pensar que yo tengo que esforzarme por ganarme la aceptación y el amor de Dios es algo que nace de nuestro esfuerzo y que al final no lo consigues, ¿no? Porque Dios es como, no sé, es como una relación de un padre con un hijo, ¿no? ¿No? Es decir, no es lo mismo que tu hijo haga cosas para agradar, para llamar tu atención Mm, y que él sienta tu amor, sino que él haga cosas porque se siente amado por el padre, se siente contento y todo lo que hace lo hace para agradarle a él, porque él, porque el padre, le ama y le acepta tal como es, ¿no? Y esta también puede ser la diferencia, ¿no? Entre una relación de religión y una relación de relación, ¿no? Una relación correcta con Dios, ¿vale? Mientras que la religión te enseña a que tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios, Cristo nos enseñó que Dios ya nos ama, Dios ya nos acepta en Cristo Jesús y que lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya tenemos y experimentamos el favor y el amor incondicional de Dios, ¿no? Qué bueno, qué buena, qué bueno. qué bueno saber esto, ¿no? Qué bueno saber que estos paradigmas existen y son muy liberadores conocerlos, ¿verdad? Muy Mm, liberadores, ¿no? El amor de Dios es un amor incondicional y también inmerecido, ¿sí? Inmerecido, ¿no? Pablo lo dice tantas veces, ¿no? Allí en sus cartas, ¿no? Que Dios, Padre y el Señor Jesucristo, dice, les permita experimentar y gozar del amor inmerecido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no nos lo merecemos, ¿sí? Es más, totalmente. creo que nuestras mejores, como dice Pablo, el apóstol Pablo dice, nuestras mejores obras que tratan de ganarnos el favor de Dios, que tratan de ganar la salvación de Dios, él dice, son como trapos de inmundicia, ¿no? Así que, claro, para Dios, ¿qué hay en nosotros que pueda hacer, que podamos hacer para ganarnos la salvación tan grande? Es imposible. De hecho, ¿cuántas veces me has comentado tú que Dios estableció la ley, ¿verdad? En los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, no para que fueran obedecidas, que, que es para ser obedecida, pero precisamente es para que el pueblo se diera cuenta que era imposible obedecerla y dependiera totalmente de esa relación de amor y de aceptación de Dios para con su pueblo, ¿no? Porque dime tú a mí quién es capaz de ser fiel a los 10 mandamientos en cualquier momento. Creo que es imposible, ¿sí? Totalmente, totalmente. Yo muchas veces pienso, digo, hoy estaba hablando yo con mi mujer de esto, le hacía esta pregunta para saber cómo piensa, porque muchas veces es fácil caer en el error, ¿no? Y le decía, ¿crees que debemos vivir, cumplir los mandamientos para poder, cuando lleguemos a Cristo, ser salvos? Y ella decía, hombre, claro que sí, creo que hay que cumplir los mandamientos, si no cumplimos los mandamientos no podemos ser salvos. Entonces yo le decía, entonces, ¿con qué propósito vino Cristo? Porque Cristo vino con un propósito. Si nosotros podemos por nosotros mismos salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras buenas
fuerzas, mérito y obras, entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo? ¿De qué sirvió tanto sufrimiento de que Cristo viniera a la tierra? No fuera venido nunca, ¿verdad? Y es poderoso que podamos entender que por eso vino Cristo. Porque, y una de las expresiones, cuando pensamos en que Cristo dice que Jesús dijo que mis palabras son verdad y son vida, ¿verdad? Pero también en otra parte dice, y a ver cómo me sale, sí, Juan 1:17 dice, la ley vino por medio de Moisés, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bueno es que podamos disfrutar de esa gracia y de esa verdad que nos libera. Nos libera, la gracia nos libera de esa esclavitud y de ese yugo de esclavitud que vivieron otras personas que sí tuvieron que vivir bajo la ley para poder, para poder salvarse. Pero qué bueno que nosotros podemos ahora, solamente por la fe en Cristo, alcanzar esa salvación. Pasa que a veces lo vemos tan fácil, la salvación, que como para nuestra cabeza nos cuesta creerlo, porque siempre desde pequeños nos han enseñado que todo lo que queremos conseguir nos cuesta un esfuerzo, nos cuesta un sacrificio, nos cuesta algo, ¿no? Y muchas veces nos pasa como a un profesor. ¿Te puedo contar una pequeña historia? Antes de continuar con esta conversación tan enriquecedora, queremos hacer una breve pausa. Si los temas que estamos compartiendo te están ayudando a crecer espiritualmente, fortalecer tu mente, gestionar mejor tus emociones, incluso desarrollar una relación más profunda con Dios, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad Conectados. Se trata de un grupo totalmente gratuito donde cada semana compartimos reflexiones, recursos, enseñanzas bíblicas, espacios de crecimiento personal y espiritual junto a personas que como tú y como yo desean vivir una vida más plena y con propósito. Si te gustaría acompañarnos en este camino, puedes unirte ahora mismo a través del enlace que aparece aquí abajo en la descripción de este vídeo. Recuerda, es completamente gratuito y estaremos encantados de darte la bienvenida. Haz clic en el enlace, únete a Conectados y sigue creciendo con nosotros. Y ahora sí, continuamos con esta interesante entrevista. Sí, claro, por Hay supuesto. un profesor de curso, un profesor que llevaba un roles todos los días, y a sus alumnos de 15 y 16 años le encantaba. Y dice, mira, hoy quien lo quiera, yo lo voy a regalar. Dice, solo tenéis que venir a la mesa y cogerlo. Y lo puso, se lo quitó, lo puso en la mesa y todos se quedaron en silencio y todos pensaban, sí, claro, voy a ir ahora a cogerlo y me va a decir, pues va a ser que no. Y se va a reír de mí, pues yo no voy a ir para que se ría de mí, porque ese no va a regalar roles que valen tanto dinero así de gratis, no va a ser eso así no puede ser. Total, que termina la clase y pasa un niño que había ido por el pasillo de preescolar de 5 o 6 años y dice, anda, qué chulo el reloj, ¿me lo puedo quedar? Y dice, sí, toma, y se lo da. Y todos se quedan como el niño se está yendo con el Rolex y todos se muerden los dientes diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos cogido? Y eso nos pasa, y eso creo que le pasa y nos puede pasar a cualquier persona que no aceptemos y no recibamos esta salvación y esta gran vida eterna y este regalo precioso que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo de esta manera tan fácil como creer y aceptarlo como su Señor y Salvador. Qué bueno, qué bueno. Dice, como dice Juan 3:16, ¿no? El famoso versículo de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y qué interesante, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Creo que eso es una muy buena noticia, saber que Dios ama al mundo, que Dios te ama a ti, que Dios me ama a mí, que Dios ama a todos los que nos están escuchando y que Amén. cuando aún éramos pecadores, como dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Sí que es verdad que hay algo que sí tenemos que hacer, ¿sí? Y es aceptar ese regalo, ¿sí? Aceptarlo, porque claro, Dios te puede ofrecer el regalo de la salvación, ¿sí? Pero claro, tú también y yo tenemos que aceptarlo, ¿no es cierto? Entonces, podemos rechazarlo, podemos aceptarlo, incluso podemos ignorarlo, ¿verdad? Ahora, para las personas que nos estén escuchando y que digan, pues yo quiero ese regalo de que Dios me ofrece, que es la salvación en Cristo Jesús. Soy consciente de que
mis pecados o mi manera de vivir está muy desalineada con Dios y reconozco que hay una fractura, ¿no?, entre yo y Dios y sé que muchas veces he intentado por mis propias esfuerzas y a través de la religión acercarme a Dios, pero no lo he conseguido o no, o simplemente yo no soy religioso, pero quiero tener esa conexión con Dios, ¿vale? ¿Cómo recibimos o qué podemos decirle a esa persona que le gustaría conectarse con Dios, que le gustaría reconciliarse con Dios, que le gustaría recibir ese regalo de salvación gratuito, que es gratuito, pero que no es, a ver, ¿cómo lo diría? Que fue gratis, es gratis, pero que costó un precio muy alto, ¿eh? Que eso es otra, que a veces pensamos que porque es gratis no tiene valor. Sí, la salvación es gratis, Dios la ofrece de manera gratuita, pero costó nada más y nada menos que la muerte en la cruz del Calvario del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro amado Jesús, ¿verdad? Pero, ¿cómo aceptar ese regalo de gracia que Dios está ofreciéndonos en Cristo Jesús para alcanzar la salvación? Vicente. Pues lo primero de todo es aceptarlo, recibirlo, creer, eh, creer en Jesucristo, ¿no? Y querer aceptarlo. Muchas veces decimos, yo quisiera tener una novia, yo quisiera tener un novio, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no le damos la oportunidad de hablar con él, con ella y tener una relación, hablar, dialogar, conocer? Creo que muchas personas hoy se preguntan, bueno, es que yo no sé si me va a compensar o no me compensa a, a tener a Cristo, a aceptar a Cristo, ¿cómo lo hago, no? Y yo les doy este consejo. Si no le das la oportunidad, nunca podrás saber si está bien o no está mal, si te va a ir bien, si luego compensa o no compensa, si te van las cosas bien o si vas a poder alcanzar la salvación o cómo tú crees que las cosas, ¿no? Y entonces lo primero que hay es dar la oportunidad. Lógicamente, como tú has dicho, si no recibimos el regalo, nunca vamos a poder disfrutar del regalo. Entonces, lo primero es creer en Cristo, como dice la Biblia, aceptarlo, declarando en fe a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿eh? Y de esa manera empezando a conocerlo por medio de su palabra, por medio de lo que el Señor nos enseña. Y de esa manera podemos empezar a experimentar un cambio en nuestra vida. Porque el primer paso lo damos nosotros, que es aceptarle, recibirle y tomar la decisión de buscarle. Y el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso, el quinto paso lo da Cristo. Qué Porque Él bueno. empieza a trabajar en nosotros de una manera poderosa y empezamos a sentir, yo por ejemplo, en mi testimonio, yo sentí, cuando le di la oportunidad a Cristo, sentí como muchas cosas que estaban mal en mi vida, empezaron a sanarse, a restaurarse y me di cuenta que lo mejor que me podía pasar era aceptar a Cristo. Qué bueno. Así que creo que lo mejor es eso. A mí me gusta decir, Vicente, que la distancia que hay entre Dios y yo, o sea, la distancia, ¿no? O la distancia de Dios conmigo, de yo con Dios, está en una oración, ¿no? O sea, en el momento que hacemos una oración sincera, donde hablamos con Él está ahí, Él está presente, ¿sí? Y, y aceptamos el regalo de Dios haciendo una oración, ¿no?, en la que abrimos nuestro corazón a Dios, reconocemos que hemos vivido desconectados con Él, hay un proceso de reconocimiento y de arrepentimiento en el que estamos dispuestos a arrepentimiento. Y a mí me gusta mucho la palabra arrepentimiento porque arrepentimiento es metanoia, ¿no? En el original, en la Biblia, es cambio de mentalidad, ¿sí? Si antes vivía con una mentalidad, ahora tengo que desarrollar ese proceso de arrepentimiento donde ya voy a dejar en la vida pasada y voy a empezar a alinear mi vida con, con la nueva mentalidad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Entonces, aceptamos su regalo haciendo esta oración y aceptando a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y esto le invitamos a todos los que nos estén escuchando a hacerlo. Ahora, ¿qué podemos esperar de esas personas que ya han tomado esa decisión y han aceptado a Cristo en su corazón, ¿no? ¿Qué pueden esperar ellas, estas personas, después de hacer esta oración? Después de hacer esta oración donde abren su corazón a Cristo, lo reciben, le piden perdón por esa vida que han llevado desalineada y desconectada con Él y deciden seguir a Cristo, ¿no? Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué podemos esperar que ocurra en la vida de esas personas o que Dios haga
en la vida de esas personas. ¿Qué podemos esperar? Pues lo primero que creo que podemos esperar es que donde había ese vacío que todos los seres humanos sentimos, se ha llenado de un gozo inexplicable. Empezamos a experimentar lo que es la verdadera felicidad. Lo que tantos años hemos buscado como seres humanos, hemos buscado cosas para sentir lo que es y tener la felicidad. Pero yo, la felicidad es la copia barata de lo que es realmente la palabra gozo. Y empezamos a experimentar ese gozo y empezamos a experimentar lo segundo, que es cómo Dios va sanando heridas emocionales, heridas que hemos sentido, dolores de odio, falta de perdón, cosas que están más en nosotros, que sentimos que nos han hecho un daño emocional y sentimos cómo Dios va poniendo todas las cosas en un orden, ¿verdad? Y empiezan a fluir cosas en nuestra vida que antes no fluía. Y una es la capacidad de poder perdonar, la capacidad de poder sentir paz en medio de muchos problemas, la capacidad de poder tener gozo, alegría, porque empezamos a vivir lo que es el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios es gozo, paz y justicia, ¿no? Y ese gozo y esa paz la experimentamos en ese tiempo cuando hemos dado ese paso. Claro, porque la decisión que estamos tomando cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón es una decisión de gobierno. Es decir, yo Total, ya dejo de gobernarme a mí mismo, ¿no? total. ¿Sí? Y empiezo a ser gobernado por Cristo Jesús. Y tenemos esa humildad para dejarnos gobernar por Jesús, ¿no? Y Jesús como buen alfarero que es, y nosotros como barro dócil en sus manos, pues Él va de alguna manera moldeándonos, ¿sí? Y perfeccionándonos hasta la estatura, como dice Pablo, como diría Pablo a la carta en Éfeso, ¿no? Para que nos vaya moldeando hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿no? Hasta la estatura de un varón perfecto. Qué interesante, ¿no? Ahora, sé que quiero estar cerrando ya este espacio de conversaciones con propósito porque creo que hay un elemento que tenemos que añadir a este proceso que estamos hablando, ¿no? Mira, es verdad, Dios nos ama con amor eterno. Ha prolongado su misericordia sobre nosotros y su gracia hacia nosotros es una gracia que aún está disponible para ser recibida. Llegará el momento en la historia en que esa gracia desaparezca, ¿sí? Pero hasta ahora estamos viviendo en esa dispensación de los tiempos en la que la gracia de Dios está disponible para todos. Y sí, esa gracia tiene que ser recibida, ¿sí? Tiene que ser aceptada. Tenemos que aceptar el gobierno de Cristo, ¿sí? Dios se ha comprometido cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor o gobernador o que el que gobierna nuestra vida en hacer un trabajo con nosotros. Siempre digo que Dios nos ama, es verdad, Dios nos ama tal como somos. Y cuando venimos a Dios, venimos como somos. Y Dios nos ama como somos. Pero claro, Dios nos ama tanto que no nos va a dejar estar como somos, sino que va a empezar ese proceso de transformación en nuestra vida que nos lleve a ir creciendo día a día, paso a paso, a la imagen de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto está bien y es parte del proceso. Y Dios va a utilizar, no solamente va a utilizar las circunstancias, incluso a veces nos damos cuenta que vienen nuevos problemas a nuestra vida con los que tenemos que lidiar. Dios va a hacer ese proceso de transformación a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? A través de la transformación, a través de su palabra. Es decir, nosotros vamos a empezar a incorporar en nuestro corazón, en nuestro software mental, el consejo de Dios, ¿sí? Su palabra, su voluntad, y vamos a empezar a alinear nuestra voluntad. Pero también hay otro elemento que creo que es importante, que muchas veces, a ver tú qué piensas, Vicente, no terminamos de entender, ¿sí? Y es el elemento de la comunidad. Es decir, de estar juntos compartiendo esa misma fe, ese mismo deseo de agradar a Dios, de amar a Dios en comunidad, es decir, juntos, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el pertenecer a una comunidad de personas que están alineando sus vidas a la voluntad de Dios y dejándose moldear por Dios, por el Espíritu Santo, por su palabra, para ir trabajando en ese proceso de transformación? ¿Qué importancia tiene la comunidad, Vicente? Tiene muchísima importancia porque muchas veces pensamos
Y muchas veces nuestros pensamientos, engañados muchas veces por el enemigo, nos lleva a creer que nosotros solos podemos. Y Dios no nos ha llamado a ser lleneros solitarios, porque ahí es donde luego el enemigo actúa y caemos en la trampa del enemigo y al final somos arrastrados por nuestros propios fallos, por nuestros propios pecados que nos llevan a apartarnos de Dios. Creo que cuando estamos viviendo en comodidad, una de las cosas que pasa es que ya no estoy solo. Puedo compartir mi desafío, mi problema con otro hermano que también está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo y me puede aconsejar lo mejor para yo a salir de ese problema o para yo enfrentarme a algún desafío que pueda estar viviendo, ¿no? Creo que vivir nos hace fuertes en frente de cualquier adversario. Somos como un escuadrón que en medio de cualquier ataque, cuando todos nos unimos, somos invencibles, ¿no? Por Qué eso la bueno. importancia de estar, de vivir en unidad y de tener unidos y no dejar fisuras que nos puedan separar. Por eso el enemigo siempre viene a dividir, separar, porque de esa manera es la única que puede matarnos, es la única que puede destruir nuestros propósitos nuestra vida espiritual, ¿no? Pero cuando estamos juntos, todos estamos fuertes y si uno cae, el otro le tiende la mano y de esa manera podemos ser más fuertes al frente de cualquier adversario. Wow, tremendo. Pues evidentemente estas cosas son fundamentales no solamente para alinear nuestra vida con Dios, sino para ser pasados, ¿no?, por ese proceso de transformación tan necesario que va a llevar nuestra vida a un nivel superior, ¿no? El derecho de estar en comunidad, como diría el sabio Salomón, ¿no? Hierro con hierro se agudiza, ¿no? Y Mm, igual nosotros en comunidad, pues lógicamente eh, tener que lidiar con personas que son dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Lidiamos con personas que son muy afines a nosotros, pero también tenemos que lidiar con personas que ya no son tan afines a nosotros y que eso también es parte de ese proceso donde ese hierro con hierro se va afilando cada vez más, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y es necesario, aunque sea un tanto incómodo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todo lo que nos incomoda tratamos de rechazarlo, pero a veces lo que nos incomoda no es precisamente es precisamente lo que más nos interesa, lo que más nos debe de claro. interesar, ¿no? Porque esa incomodidad nos lleva al crecimiento y eso y el crecimiento es fundamental en nuestra vida, ¿no? Por tanto, concluimos ya, si te parece, Vicente, creo que ha sido una conversación muy Perfecto. interesante. Hemos hablado de la diferencia entre religión y relación con Dios, de cómo Dios te ama de manera incondicional, ¿sí? No tenemos que hacer nada por agradarle a Él, ¿sí? No hay nada que podamos hacer para agradarle más a Él. Y es más, no hay cosa peor que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Dios nos ama de manera incondicional, nos ama de manera inmerecida, ¿sí? Y nos ama siempre. Me gusta decir esto, nos ama siempre. En nuestros mejores momentos, en nuestros peores momentos, Dios está ahí amándote, ¿sí? Pero claro, nos ama tanto, ¿sí?, que no va a permitir que permanezcamos como estamos, ¿sí? Entonces, recibir su amor, recibir la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nos va a llevar a ese proceso de transformación. De esto hemos hablado hoy, ¿sí? Y ese proceso de transformación se produce a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, a través de las Sagradas Escrituras y a través de vivir en comunidad, ¿sí? Donde nos motivamos unos a otros, nos animamos unos a otros a permanecer firmes en ese proceso de transformación, comprometidos con seguir a Jesús. ¿Verdad que sí? Amén. Así es. Qué Vicente, bueno. pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado. Sabemos que eres un hombre de Dios, que amas a las personas, estás situado en Cartagena, lideras la iglesia Punto de Encuentro en Cartagena. Genial. Vamos a dejar tu teléfono en la descripción del vídeo. Estoy seguro que hay personas que puedan ver este espacio por la zona de Cartagena y necesiten el corazón de amor que tú tienes para ser de alguna manera, porque hay personas que necesitan ser escuchadas, hay personas que necesitan pues un consejo, una orientación. Nosotros estamos para eso, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas con el consejo y con la voluntad de Dios. Amén. Y también con el carácter de Dios, que es un carácter de amor
y de misericordia. Así que vamos a dejar tu teléfono aquí en la descripción y invitar a los que nos están escuchando que si pasan por aquí, por Cartagena, pues nada, y necesitan un consejo, una ayuda, que sepáis que siempre tenéis aquí al Pastor Vicente a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Gracias, Vicente. Pues nada, De nada, despedimos esta transmisión y espero que pronto podamos volver a reunirnos porque hay otros temas que son muy interesantes, que tienen que ver con nuestra salud espiritual y que creo que pueden ser de mucha edificación para los que nos escuchan. ¿Aceptarás esta invitación de nuevo, Vicente? por supuesto, por supuesto. Todo lo que sea hablar de edificación para tanto para a nosotros recordar las maravillas de Cristo como para que los demás puedan encontrar esa liberación y esa paz y ese gozo. Qué bueno, yo estaré siempre dispuesto a poder hacer todo este tipo de charlas porque creo que son lo que nos va a dar la ayuda que muchas veces necesitamos. Muy bien, gracias Vicente. Pues nos emplazamos para el próximo programa y ya le digo a la audiencia que gracias por acompañarnos durante este espacio, que tenemos una comunidad que se llama Conectados, que es gratuita, a la que te puedes inscribir. Dejaremos el enlace aquí también abajo en la descripción. Y nada, es gratuita y lo que pretende es que juntos, en comunidad, sigamos creciendo hasta la estatura de Cristo, ¿sí? Así que muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Un abrazo.